Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, sobre todo a los fans de la telenovela turca. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un rumor que está dando la vuelta al mundo y que tiene a todos en shock, la supuesta boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin en las Maldivas. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air podría haber dado el siguiente paso y bueno, vamos a desentrañar todo este misterio juntos. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre traigo las últimas noticias, chismes y análisis de sus celebridades favoritas, así que no se lo querrán perder. Además, suscribirse es gratis, así que no tienen nada que perder y mucho que ganar. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón. Ahora sí, pongámonos cómodos porque tenemos mucho que hablar. Desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron Love is in the Air, su química en pantalla traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en una hermosa relación en la vida real. Fueron la pareja del momento, adorados por fans de todo el mundo, quienes celebraban cada foto, cada entrevista, cada muestra de cariño entre ellos. Su amor parecía un cuento de hadas, pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados. Después de un tiempo juntos, lamentablemente, la relación llegó a su fin. La noticia fue un balde de agua fría para sus seguidores, quienes no podían creer que ese amor tan intenso se hubiera apagado. Sin embargo, la vida sigue y tanto Hande como Kerem continuaron con sus carreras y sus vidas personales. Pero aquí viene lo bueno. En las últimas semanas han surgido rumores cada vez más fuertes que apuntan a una posible reconciliación e incluso una boda secreta. Todo comenzó con unas fotos y vídeos que aparecieron en redes sociales, aparentemente tomados en las Maldivas. En estas imágenes se podía ver a dos personas que, según los fans más acérrimos, se parecían muchísimo a Hande y Kerem. Aunque las fotos no eran del todo claras y no se podía confirmar al 100% que eran ellos, la especulación se disparó. Imagínense la locura que se desató en Internet. La teoría de la boda secreta tomó aún más fuerza cuando varios medios de comunicación turcos comenzaron a publicar artículos sobre el tema. Algunos incluso afirmaban tener fuentes cercanas a la pareja que confirmaban la reconciliación y la propuesta de matrimonio en las Maldivas. Por supuesto, hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, pero, como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Ahora bien, analicemos un poco la situación. ¿Por qué las Maldivas? Bueno, es un destino paradisíaco, conocido por sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus lujosos resorts. Es el lugar perfecto para una escapada romántica y, por supuesto, para una boda íntima y discreta. Además, Hande y Kerem siempre han sido muy reservados con su vida personal, por lo que no sería sorprendente que quisieran mantener su boda alejada de los flashes y la atención mediática. Otro punto importante es la supuesta propuesta secreta. Según los rumores, Kerem habría planeado una sorpresa romántica para Hande en una playa privada, donde le pidió matrimonio. ¡Qué escena más de película! No sé ustedes, pero yo me imagino la playa iluminada con velas, una cena deliciosa y, por supuesto, el anillo de compromiso. ¡Ay, qué emoción! Pero, ¿qué hay de la evidencia? ¿Tenemos pruebas concretas de que Hande y Kerem estuvieron en las Maldivas? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco complicada. Como les dije antes, las fotos y vídeos que circulan en redes sociales no son del todo claros. Algunos argumentan que se trata de montajes o de personas parecidas a Hande y Kerem. Otros, en cambio, aseguran que sí son ellos y que simplemente están tratando de mantener un perfil bajo. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem tienen una gran cantidad de fans muy dedicados que son capaces de encontrar cualquier detalle, por pequeño que sea. Han analizado cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmen la reconciliación y la boda. Son como detectives profesionales. Por ejemplo, algunos fans han notado que Hande y Kerem han estado usando ropa y accesorios similares en sus últimas publicaciones. También han notado que han estado visitando lugares que podrían estar relacionados con las Maldivas, como tiendas de trajes de baño y agencias de viajes. Nada se les escapa. Sin embargo, también hay que ser realistas y considerar la posibilidad de que todo esto sea simplemente un rumor infundado. Es muy común que se inventen noticias sobre celebridades, sobre todo cuando se trata de parejas famosas. A veces los medios de comunicación y los fans crean expectativas que no se corresponden con la realidad. Por eso es importante tomarse todo esto con pinzas y no creer todo lo que se lee en Internet. Hasta que Hande o Kerem no confirmen oficialmente la boda, todo seguirá siendo una especulación. Pero eso no significa que no podamos emocionarnos y soñar con la posibilidad de que nuestros ídolos hayan encontrado el amor de nuevo. Ahora bien, ¿qué significaría para los fans una boda entre Hande y Kerem?
Sería un sueño hecho realidad. Ver a la pareja que nos enamoró en la pantalla convertirse en marido y mujer sería algo mágico. Sería la confirmación de que el amor verdadero existe y que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Además, una boda entre Hande y Kerem sería un gran evento mediático. Imagínense la cantidad de revistas y programas de televisión que querrían cubrir la ceremonia. Sería una noticia que daría la vuelta al mundo y que generaría una gran expectación. Pero, más allá del aspecto mediático, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices. Si han decidido darse una segunda oportunidad y construir un futuro juntos, les deseo lo mejor. Se merecen toda la felicidad del mundo. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la opinión de sus familias y amigos. Una boda es un evento muy importante y es fundamental contar con el apoyo de las personas que queremos. Espero que Hande y Kerem tengan el cariño y el respaldo de sus seres queridos en esta nueva etapa de sus vidas. En fin, como ven, el tema de la supuesta boda de Hande Erçel y Kerem Bürsin en las Maldivas es un verdadero misterio. Hay pruebas que sugieren que podría ser cierto, pero también hay razones para dudar. Lo único que podemos hacer es esperar a que la pareja se pronuncie al respecto y nos confirme o desmienta el rumor. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus trabajos y apoyándolos en sus carreras. Hande y Kerem son dos grandes talentos y se merecen todo el éxito del mundo. Y, quién sabe, tal vez algún día nos sorprendan con la noticia de su boda. Ojalá. Pero independientemente de lo que suceda, lo importante es recordar que la vida de las celebridades es suya y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Respetemos su privacidad y dejemos que sean felices a su manera. Y hablando de felicidad, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis que hicimos sobre la supuesta boda de Hande y Kerem. Si les gustó, no olviden darle like, comentar y compartirlo con sus amigos. Ahora, antes de que me vaya, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que Hande y Kerem se casaron en secreto en las Maldivas? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué opinan. Me encantaría saber su punto de vista. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en Internet. Investiguen, analicen y formen su propia opinión. No se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Además, suscribirse es gratis, así que no tienen nada que perder. Así que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, esperen, no se vayan todavía. Porque aunque el vídeo original ya terminó, tenemos mucho más que desmenuzar sobre este culebrón digno de telenovela. Así que agarren palomitas y prepárense para sumergirse aún más profundo en el misterio de Hande y Kerem. Para empezar, volvamos a esas famosas fotos y vídeos de las Maldivas. ¿Recuerdan que dije que no eran del todo claros? Pues bien, la calidad de las imágenes es, en el mejor de los casos, granulosa. Parecen tomadas con un teléfono de hace 10 años en medio de una tormenta de arena. A pesar de esto, la imaginación de los fans ha volado más alto que un halcón milenario. Analizando las siluetas, algunos juran reconocer la elegancia inconfundible de Hande en la forma en que camina, incluso a metros de distancia y con la cara cubierta con un sombrero de ala ancha, muy sospechoso, por cierto. En cuanto a Kerem, sus bíceps y su distintiva mandíbula, aún difuminados por la distancia y la escasa luz, son, según los fans, pruebas irrefutables de su presencia. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La comunidad online, esa infatigable máquina de análisis, ha empleado técnicas dignas del FBI para intentar confirmar la identidad de los individuos en las fotos. Han comparado la forma de las orejas, la forma de las orejas, la longitud de los dedos y hasta los lunares en los brazos lunares, con fotos antiguas de Hande y Kerem. Los resultados son, como mínimo, ambiguos. Algunos dicen que coinciden a la perfección, otros que son dos personas completamente diferentes. Lo que sí es cierto es que la especulación ha alimentado un frenesí mediático sin precedentes. Revistas del corazón y programas de chismes en Turquía y en todo el mundo se han lanzado de cabeza a la piscina, publicando artículos con títulos como Hande y Kerem, boda secreta o elaborado engaño, ¿las Maldivas fueron testigo del amor eterno? Y mi favorito personal, alerta de spoiler, ¿Hande y Kerem volverán a enamorarnos fuera de la pantalla? Pero, ¿qué dicen los expertos? He contactado a través de intermediarios, claro, porque conseguir hablar directamente con ellos es más difícil que ganarse la lotería, a algunos periodistas de espectáculos turcos que siguen de cerca a la pareja. Sus opiniones varían. Uno de ellos pidió permanecer en el anonimato. El misterio se multiplica, me comentó,
hay una palpable tensión romántica entre Andy y Kerem. Incluso después de la ruptura, se notaba que había algo inconcluso. Creo que las Maldivas podrían ser una forma de reconectar, de ver si la chispa sigue viva. Otro más escéptico me dijo, Andy y Kerem son profesionales. Saben cómo jugar con la prensa y con sus fans. Esta boda secreta podría ser una forma de generar expectación para futuros proyectos, o simplemente una estrategia para mantenerse relevantes en el candelero. Y es aquí donde tenemos que considerar el factor profesional. Andy y Kerem son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Ambos tienen agendas apretadísimas, proyectos en marcha y contratos millonarios. ¿Sería este el momento adecuado para una boda secreta? ¿No sería más lógico organizar un evento mediático por todo lo alto con exclusivas, patrocinadores y la alfombra roja más larga de la historia? Pero por otro lado, ¿no sería precisamente esa la razón para mantenerlo en secreto? Quizás quieran evitar la presión mediática y la intrusión en su vida privada. Quizás quieran disfrutar de un momento íntimo y personal, lejos de los flashes y los juicios de la opinión pública. Y hablando de presión, no podemos ignorar el papel de los fans. La Janker, como se conoce a la pareja en redes sociales, es una legión de seguidores apasionados y leales que han invertido emocionalmente en su relación. Han creado fanfics, vídeos musicales, collages y memes dedicados a su amor. La ruptura fue un golpe durísimo para ellos, y la posibilidad de una reconciliación y boda secreta ha encendido una nueva llama de esperanza. Pero esta devoción, a veces, puede llegar a ser un poco intensa. Los fans han analizado cada uno de sus movimientos, han rastreado sus vuelos, han interpretado sus mensajes en clave. Es como si estuvieran protagonizando su propia telenovela. Y esta presión constante, esta vigilancia implacable, podría ser otro motivo para que Andy y Kerem quisieran mantener su relación en secreto. Además, hay que considerar el factor Maldivas. ¿Por qué este destino en particular? Bueno, como ya dije, es un paraíso terrenal. Playas de arena blanca, aguas turquesas, resorts de lujo. Pero también es un destino relativamente aislado, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Es un lugar donde se puede escapar del mundo y disfrutar de la tranquilidad y la intimidad. Pero las Maldivas también son un destino popular entre las celebridades. No sería sorprendente que Andy y Kerem coincidieran allí con otros famosos, o que simplemente estuvieran de vacaciones por separado. Y aquí llegamos al punto clave, la falta de confirmación oficial. Ni Andy ni Kerem han hecho ninguna declaración sobre los rumores de boda. Sus representantes se han limitado a decir que no comentan sobre la vida privada de sus clientes. Esta ambigüedad solo ha alimentado la especulación. Pero, ¿por qué guardar silencio? ¿Por qué no desmentir los rumores de una vez por todas? Quizás estén disfrutando de la atención mediática. Quizás estén indecisos sobre su futuro. Quizás tienen unas bajo la manga. Y aquí es donde me voy a poner un poco conspirativa. ¿Y si todo esto es una campaña de marketing cuidadosamente orquestada? ¿Y si Andy y Kerem están preparando un gran anuncio, como una nueva serie o película juntos? La boda secreta, la reconciliación, los rumores, todo podría ser parte de una estrategia para generar expectación y aumentar el interés del público. Suena descabellado, ¿verdad? Pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero volviendo a la realidad, ¿qué significa todo esto para los fans? ¿Qué deberían esperar? Pues, lo más sensato es tomarse los rumores con pinzas y no creérselo todo hasta que haya una confirmación oficial. No se dejen llevar por la euforia y la decepción. Recuerden que la vida de Andy y Kerem es suya, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Y sobre todo, respeten su privacidad. No los acosen en redes sociales, no invadan su espacio personal, no intenten obtener información a toda costa. Demuéstrenle su apoyo y cariño, pero siempre con respeto y consideración. Porque al final del día, lo más importante es que Andy y Kerem sean felices. Si han decidido darse una segunda oportunidad, felicidades. Si han decidido seguir caminos separados, también. Lo importante es que estén en paz consigo mismos y que puedan construir un futuro lleno de amor y felicidad. Y hablando de futuro, ¿qué les depara el destino a Andy y Kerem? Ambos tienen carreras prometedoras, proyectos ambiciosos y un futuro brillante por delante. Ya sea juntos o separados, estoy segura de que seguirán triunfando y haciendo felices a sus fans. Y yo, por supuesto, seguiré aquí, trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Así que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, me despido. Pero antes, quiero recordarles que la vida es un misterio, como la supuesta boda de Andy y Kerem. A veces los sueños se hacen realidad, otras veces no.
Pero lo importante es no perder la esperanza y seguir creyendo en el amor. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos. ¿Quién sabe qué sorpresas nos depara el futuro?